Imagina la escena por un momento. Un joven cabrero beduino, estamos cerca de Cumbrán, busca una cabra que se le ha perdido y, bueno, por pura casualidad, tira una piedra dentro de una cueva. Y oye un ruido, ¿no? Algo que se rompe. Exacto, el sonido de algo que se rompe. Entra y se encuentra unos rodos de cuero viejísimos. Al principio, pues piensa que no valen nada, quizás para hacerse unas sandalias o algo así. Claro, lo normal. Pero su jeque, que era más sabio, se hace la pregunta clave. Dice, si solo eran pellejos sin valor, ¿por qué alguien se tomó la molestia de esconderlos con tanto cuidado? Y esa pregunta, que parece tan simple, Lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. Y es que esa pregunta es el motor de lo que vamos a analizar hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que sale de la novela El Evangelio del Tíbet. Y toma ese descubrimiento real, el de los manuscritos del Mar Muerto, y lo usa de trampolín para una teoría, una teoría radical sobre la vida de Cristo. pero no es solo una historia de misterios antiguos. Para nada. Es, yo diría que sobre todo, el drama personal de un investigador, Manuel Nájera, un hombre totalmente consumido por esta búsqueda. Exacto. Así que, si te parece, nuestra misión hoy es desentrañar los tres hilos que tejen esta historia. Por un lado está la investigación académica, la que se atreve a desafiar 2000 milenios de doctrina. Que no es poco. Por otro, ese viaje casi místico al corazón de los Himalayas. Y luego, quizás el hilo más importante, el laberinto personal, tormentoso, que impulsa y a la vez casi destruye a nuestro protagonista. Pues para entender la magnitud de lo que se propone Nájera, hay que recordar el impacto real de los manuscritos nájeras. O sea, lo que empezó como un hallazgo casi por azar, reveló la existencia de una comunidad mesiánica. Los esenios, o una rama de ellos. Muy probablemente sí, una escisión de los esenios que vivía allí, en Cumbrán. Y sus textos hablaban de un maestro de justicia, una figura que, fíjate, fue perseguida, torturada y crucificada. La historia nos suena. Claro, y describían un ceremonial con 12 seguidores que recordaba muchísimo a la Última Cena. Toda esta información, que las fuentes dicen que se suministraba con cuentagotas desde las instituciones oficiales, ya era una bomba en sí misma. Claro, porque de repente sugería que el relato de los evangelios podía no ser único, ¿no? Que quizás formaba parte de un patrón mesiánico que ya existía antes. Precisamente. Y la novela parte justo de ahí para lanzar su gran hipótesis. ¿Y si Cristo no murió en la cruz? ¿Y si sobrevivió y emprendió una segunda vida, una misión secreta en Oriente, siguiendo una ruta que los propios esenios ya habrían trazado? Esa es la obsesión que consume a Manuel Nájera. Esa es su obsesión. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el propio Nájera. La historia nos lo presenta como un paleógrafo brillante, un amante privilegiada, pero su vida no es la de un académico tranquilo en su despacho. No, para nada. Su vida está marcada a fuego por su relación con Carmen Urquiza. Es que esa historia personal es casi un thriller psicológico por sí sola. Un thriller con un centro muy, muy oscuro. La muerte de Carmen. La versión oficial es que fue un suicidio. Sí, y la escena que se describe es espeluznante. En medio de una discusión, ella coge la pistola de Manuel, se mete el cañón en la boca, le dice «mírame» y dispara. Delante de él. Es una imagen terrible. Y lo más duro es cómo esa culpa no lo abandona nunca. No es solo un trauma, se convierte en el combustible oscuro de toda su búsqueda posterior. La novela dice algo que es demoledor. Su devastación había llegado a ser tan profunda que hubiera preferido cumplir una condena. Y el nudo se aprieta todavía más, porque no era una relación de dos. El propio narrador de la historia también fue amante de Carmen. Ahí está la clave. Claro. Y eso crea entre él y Manuel una especie de pacto de perdón, pero no verbalizado. Hay una frase que lo define perfecto. Carmen había sido la mujer de los dos, pero el narrador concluye que eso en realidad significaba que era la mujer de nadie. Ambos se sienten cómplices, sí, pero no de un asesinato, sino de algo más sutil, de no haberla entendido jamás. Y esa tragedia personal se acaba fusionando por completo con su trabajo. Es como si necesitara resolver un misterio de 2000 años para poder empezar a entender el de su propia vida. Totalmente. De hecho, la muerte de Carmen es lo que lo empuja a un primer viaje al Tíbet. Un viaje que es un fracaso. Un fracaso absoluto. Lo describe como un completo descalabro.
Vuelve a Madrid, derrotado, abandona su tesis doctoral, piensa que todo ha sido un error de principiante. Parece que la obsesión ha muerto con Carmen. Y justo cuando todo parece perdido. Llega el punto de inflexión, una llamada de teléfono, una nueva pieza de información que, en sus propias palabras, lo cambia todo. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué puede ser tan potente como para sacarlo de ese pozo? La novela juega al misterio, no lo revela de inmediato, pero es la confirmación de que no estaba loco, de que su intuición inicial era correcta, y la reacción de Nájera es explosiva. Revive. Sí, Llama al narrador lleno de una energía febril y le suelta una frase casi de película. Vuelvo a los Himalayas en busca del rey del mundo. Es una resurrección en toda regla, es un giro de guión total, y le deja esa nota que es casi una profecía a su amigo, al narrador. Yo lo viviré y tú lo contarás. Y con esa frase, la historia cambia de marcha por completo, ¿no? sí. Dejamos atrás ese Madrid gris académico y aterrizamos en un Tíbet que, bueno, no es exactamente el que uno se imagina. Para nada. El Tíbet de esta historia es un lugar de contrastes brutales, y el personaje que mejor lo encarna es Tubishita, el chofer tibetano que contrata a Nájera. Que no es el típico guía espiritual, desde luego. Se ríe. No. Conduce un Cadillac antiguo de la época de Eisenhower, viste un traje de raya diplomática cubierto de polvo, pero es que debajo lleva una camiseta de Supertramp. Y tiene dientes de oro y un bigote a lo Freddie Mercury. Es la personificación del choque cultural. Totalmente. La colisión entre la sabiduría ancestral y una modernidad extraña, casi paródica. Y esa parodia parece que se extiende a la propia búsqueda espiritual. La novela contrapone la investigación seria de Nájera con la vulgarización del misterio. Hay una escena que lo ilustra muy bien. La del programa de televisión es fantástica. Sí, ese programa que parece una imitación de National Geographic. Sí, y presentan a un supuesto descendiente de Cristo que vive en la zona. Le hacen un análisis de sangre en directo y el presentador anuncia, como si fuera el mayor descubrimiento de la historia, que han encontrado partículas radioactivas en su sangre. Una farsa. Claro. Y para Nájera, que lleva años descifrando inscripciones casi ilegibles, eso debe de ser un insulto terrible. Es más que un insulto. Es la confirmación de su peor miedo. Que su trabajo, su vida entera, acabe convertido en carnaza para una máquina de producir bestsellers y documentales sensacionalistas. Es una crítica muy afilada a cómo nuestra cultura de consumo lo trivializa todo, ¿no? Incluso lo sagrado. La novela juega con esa tensión. ¿Dónde está el límite entre divulgar y profanar? Para Nájera, la línea está muy clara, y esa escena le da más urgencia. Sabe que tiene que encontrar la prueba definitiva, algo irrefutable, antes de que el misterio se disuelva en la banalidad. Y es en ese Tíbet tan contradictorio donde su búsqueda se centra en un lugar concreto, el monasterio de Mulbek. Ahí es donde el enigma se vuelve tangible. En dos objetos, ¿verdad? Exacto, una antigua losa de basalto con inscripciones casi borradas que está a los pies de una estatua de un Buda rojo, y por otro lado el legendario libro de cristal. Y claro, con los objetos sagrados aparecen los guardianes y los antagonistas. Por supuesto, por un lado está Dieter Kupka, un académico rival, y por otro el lama del monasterio, Naropa. Y ambos parecen tener un interés oculto en la traducción, pero sobre todo tienen un miedo palpable a lo que Nájera pueda descubrir, y para complicarlo todo aparece una figura femenina central, Tara. Su relación con Manuel es increíblemente ambigua. Totalmente. A ratos parece su guía espiritual, la única que entiende la profundidad de lo que busca. En otros momentos es claramente su amante, pero el narrador siempre siembra la duda. ¿Y si es un instrumento de control? Esa es la cuestión. Una espía de Naropa y de Kupka para vigilarlo, quizás para manipularlo emocionalmente. No queda claro si ella lo utiliza o si, a pesar de estar siendo utilizada, se ha enamorado de él de verdad. Es una red de intrigas muy, muy densa. Y en medio de toda esa tensión y esas relaciones, Nájera consigue su gran avance. Se da cuenta de que la losa y el libro no son dos piezas separadas. Ese es su momento eureka. Descubre que los ideogramas de ambos textos se complementan, que al cruzarlos, como si fueran las dos partes de un código, emerge un tercer texto. Un momento.
Un tercer texto que surge de cruzar otros dos suena un poco a Código da Vinci. ¿La novela lo presenta de una forma que resulte creíble o tenemos que aceptar que es una licencia poética? No, lo presenta de una forma ingeniosa. No es una clave matemática, es simbólica. El tercer texto es en esencia un mapa. Un mapa. Un mapa estelar y geográfico a la vez. Los animales que aparecen en las inscripciones, la serpiente, el pez, el cordero, no son solo símbolos religiosos. Se corresponden con lugares físicos. Exacto. La serpiente es Srinagar, el pez es el propio Mulbeek y el cordero, bueno, el cordero los lleva directos al corazón del peligro. Señala a un antiguo monasterio nestoriano en Aksai Chin, una zona remota que está bajo control militar chino. El monasterio de Tielon-Tang. Ahí está. Nestoriano. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Por qué es tan importante que fuera de esa rama del cristianismo? Esa es una pieza clave. Los nestorianos fueron una rama del cristianismo primitivo que Roma consideró herética y que se expandió muchísimo hacia Oriente por la ruta de la seda. Ah, claro. Encontrar un monasterio nestoriano allí, en esa zona, sería la prueba histórica que Nájera necesita. Demostraría que una comunidad cristiana pudo haber llegado al Tíbet en una época muy, muy temprana. Lo que daría plausibilidad a toda su teoría. ¿Es el eslabón perdido? Es el eslabón perdido. Parece el final perfecto para su búsqueda. El lugar donde todas las piezas por fin van a encajar. Pero es aquí donde todo se tuerce de verdad, ¿no? Aquí es donde la aventura académica se convierte en un thriller existencial. Manuel viaja a Tielon-Tang. Y lo encuentra. Lo encuentra. Descubre una biblioteca secreta de los esenios, oculta durante siglos. La conexión entre Qumran y el Tíbet, que es la tesis de su vida, queda confirmada. Es su momento de triunfo absoluto. Pero justo entonces, la trama da un vuelco brutal. Y se revela el verdadero conflicto de la historia. Sí. Tushita, su chofer, su amigo, y Tara, la mujer que ama, pues resulta que no son quienes parecen. ¿No? No. Pertenecen a una hermandad ancestral, y su misión es proteger ese secreto a toda costa. Pero no de los gobiernos o de otras religiones, sino del propio mundo moderno. Del mundo moderno. Sí, su lógica es implacable. Y la verdad es que es aterradora. Creen que revelar esta verdad ahora, en nuestra era del choque de civilizaciones, de las redes sociales, de la desinformación, sería provocar una segunda y definitiva crucifixión de Cristo. Una crucifixión mediática y política. Exacto. No se convertiría en un mensaje de redención, sino en un arma. Exacto. Se convertiría en un meme, en una teoría de la conspiración, en una excusa para la guerra. Perdería todo su poder espiritual. Y se transformaría en un hecho histórico más, sujeto a debate, a manipulación y, al final, al olvido. Es que la novela está usando un misterio antiguo para criticar nuestra incapacidad moderna para manejar la verdad. Para ellos el mundo ya no está preparado para una revelación así. Esa es la idea. Y es devastadora. Y la conclusión lógica de ese razonamiento es que tienen que detener a Nájelo. Claro, sí. Tushita y una mujer enmascarada que se da a entender que es Tara lo secuestran, pero no para matarlo. Su objetivo es más complejo. Es detener la revelación. ¿Y para eso? Para eso, deben sellar el secreto. Vuelan con dinamita los accesos a la cueva donde estaba el libro de cristal y a la tumba que había bajo la losa en Mulbeek. Los sellan, según dicen, durante 1000 años más, hasta que la humanidad esté preparada. Mientras tanto, Manuel Nájera desaparece. Y la versión oficial, la que promueve el lama Naropa, es que él, en un ataque de locura y egolatría, fue el responsable de la destrucción. Para que nadie más pudiera acceder a su descubrimiento. Un final trágico y profundamente irónico. Completamente. Es que la búsqueda de Nájera no era solo sobre un texto antiguo. Era, como se ve al final, una inmersión en su propio laberinto. A lo largo de todo el viaje, el rostro de Cristo, que él busca, se va confundiendo con el recuerdo de Carmen. La redención académica que anhela... Es, en el fondo, una búsqueda de redención personal por esa culpa que lo consume. Al final, la historia nos deja con una paradoja fascinante. Para proteger la que consideran la verdad más sagrada del mundo, sus guardianes deben destruirla. O bueno, al menos, ocultarla. Y Nájera, el buscador de la verdad, parece que acepta este pacto de silencio. Quizás porque entiende que hay misterios que son más poderosos si permanecen como tales. Y esa es la reflexión final que nos deja la historia, ¿no? Nos obliga a plantearnos preguntas fundamentales sobre qué es el conocimiento. ¿Existen verdades que la humanidad no está preparada para conocer? En una era que idolatra la transparencia, el dato,
Hemos perdido la capacidad de valorar el misterio. Es la preservación de un enigma espiritual más importante que la revelación de un hecho histórico. Son preguntas que resuenan mucho después de terminar la historia. Quizás el objetivo de una búsqueda como la de Manuel Nájera no es encontrar una respuesta definitiva. Quizás, como él mismo escribe en una de sus notas, el verdadero fin es otro: incorporar el misterio al mío, a mi yo esencial. Entonces me convertiría en parte del misterio. Viviría en él, en vez de frente a él. Exacto. Quizás encontrar la paz no consiste en resolver el enigma, sino en aprender a habitarlo.